Hola, mi nombre es Carla Cristel Ramírez Soberano y estaré presentando el reto de la modelación del movimiento de partículas en un líquido. Entonces, esto consistía en prácticamente crear un prototipo de centrifugadora para la experimentación del comportamiento de partículas contaminantes dentro de un líquido de densidad constante. La centrifugadora permite evidenciar el movimiento con sus fenómenos físicos sobre este eje de rotación. Entonces, buscamos principalmente eso. El prototipo constaba de un contenedor de plástico con una base de 9 centímetros, una altura de 25 y nuestro motor era un motor de ventilador, entonces ya tenía ajustado como base de nivel de velocidades y los RPMs máximos era de 1751 y las velocidades angulares eran aproximadamente de 183.4 radianes por sobre segundo. Y la potencia máxima de nuestro motor era de 52 watts. La solución que se ocupó para este prototipo fue aceite de girasol con una densidad de 0.0257 y un volumen, pero este volumen es de básicamente nuestra partícula que nosotros usamos lentejas, entonces un volumen de aproximadamente 1.13 por 10 a la 7. Entonces esta era la base de nuestro prototipo. Para hacer nuestro prototipo usamos pedazos de madera para poder hacer una cajita que pudiera tener esta base firme y que no se moviera. Y aparte para poder nosotros pegar nuestro contenedor a básicamente lo que giraba de nuestro motor, utilizamos una pequeñita base de un rectángulo triángulo de madera para poder hacer que esta quedara pues firme y derecha y que no se tambaleara y no hubiera como desniveles para una mejor experimentación. Terminado el prototipo, pasamos a nuestro desarrollo de nuestra primera fase, para la cual es muy importante saber y tener en cuenta el volumen de la partícula, que en este caso es una lenteja, la masa y su densidad. Y en cuanto a nuestro fluido o líquido, había que saber su viscosidad y su densidad. Entonces, una vez hecho nuestras primeras experimentaciones, tenemos una, una visión y un poco de visualización, tanto digital como presencial, de cómo puede irse moviendo nuestro fluido. Entonces tenemos este pequeño video en donde se demuestra que en cada velocidad va cambiando como la longitud y lo largo y pues lo extenso que es cada una de las parábolas que se forman en cada una de las velocidades. Entonces, a partir de esto, tomamos en cuenta que tenemos diferentes tipos de ecuaciones y tenemos que la centrifugadora debe tener movimiento de inercia, velocidad angular y aceleración angular. Entonces, en base a esto, tomamos en cuenta que necesitamos una ecuación principal de la parábola que nos daba cada una de las velocidades. Entonces, tomamos esto en los videos de primeras experimentaciones y lo tomamos para sacar puntos específicos de la parábola, tanto el vértice como los puntos críticos a los lados, para tener una ecuación. Ya teniendo ecuaciones, tenemos una ecuación que es general, que esta ecuación nos sirve para poder sacar las diferentes velocidades, principalmente las velocidades de cada uno de los casos que tuvimos ahorita. Entonces, después se obtuvo la ecuación de la parábola gracias al modelo de Bernoulli y a partir de eso tomamos las diferentes velocidades en radianes. Entonces, por ejemplo, si en la primera velocidad teníamos 120 RPM, los intercambiamos a velocidades angulares. Esto teniendo en cuenta que es del motor en el fluido. Entonces, teniendo esto ya más específico, tenemos esta ecuación de la parábola, que es la que está al lado izquierdo, a la parte superior. Entonces tenemos esta y podemos pasar a nuestra segunda fase, que ya es la experimentación
con nuestras partículas de lentejas. Entonces, tenemos esta fase en donde volvemos a experimentar con esto y se hacen cálculos. Entonces, con estos cálculos podemos decir que tenemos que tener todo en cuenta. Lo mismo que se tuvo en cuenta antes, hay que tenerlo aquí. Entonces, la velocidad angular, la manera experimental es pues con cada fluido, ¿no? Entonces, una vez analizado este proceso que era pues básicamente lo de la lenteja y teniendo ya nuestra ecuación parabólica, podemos hacerle el proceso de ecuaciones, básicamente el hecho de saber en dónde específicamente va a estar. Esto claramente no lo vamos a ver en físico, pero usando algunas herramientas tecnológicas como lo es Tracker y como lo es MATLAB, es muy sencillo de hacerlo. Entonces, primero para saber para modular el movimiento de la partícula se usó Tracker y con este se dio diferentes tipos de posiciones a 20 partículas. Entonces, junto con estas parábolas se logró calcular y se logró despejar la ecuación matemática, la que está al lado derecho, junto con todo lo de la fase 1. Entonces tenemos ya la velocidad, las velocidades angulares básicamente de cada una de las velocidades que tenemos. Y tenemos también las velocidades ya juntas también de las lentejas en el fluido en cada una de las velocidades. Entonces, pasando de esto, vamos con la aceleración. La aceleración fue algo más sencillo porque la tomamos desde una sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas nos constaba que la aceleración debería ser un promedio de nuestra aceleración ya hecha. Entonces, para hacer esta aceleración promedio, pues básicamente usamos los principios básicos de una aceleración promedio, que era pues la aceleración final menos la aceleración inicial entre una constante tiempo. Entonces tenemos esto, ya teniendo esto, logramos sacar esa velocidad, la cual se tiene que básicamente igualar a la ecuación original de nuestra parábola para poder sacar una aceleración más exacta que es pues de cada una de las velocidades. Entonces también tenemos esto y tenemos lo que viene siendo que también necesitamos un momento de inercia. El momento de inercia nos ayuda mucho para saber más que nada el comportamiento original de cada una de las partículas. Entonces, el movimiento de inercia es muy importante porque así sabemos cómo va cambiando directamente a las velocidades. Entonces, con la ley de Stokes, sabemos que se usa para relacionar la fuerza de fricción entre un líquido, o en este caso entre nuestro aceite y nuestra lenteja. Entonces, pues así se obtuvo esa constante y pues esta igual se utilizó, esta llega y se utiliza para, en este caso, usarlo como una constante de amortiguamiento para saber el estado, tomando en cuenta desde un estado de reposo hasta el momento en el que ya se empieza a hacer la centrifugación. Y luego, gracias a este movimiento de inercia y tanto este momento de amortiguamiento, tenemos diferentes fórmulas y que nos ayudan a tener todo en orden. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos una base para tener el movimiento de inercia, el amortiguamiento, la aceleración y la velocidad, podemos tomarlos de todos y sacar básicamente lo que son cómo se va a ir sedimentando en cada velocidad, porque el propósito también es saber, porque en base a cuánta velocidad tiene, cómo se va sedimentando, si va a ser más velocidad o menos velocidad, cómo se va a ir sedimentando estas lentejas en medio del fluido. Entonces, para modelar un poquito más y saber cómo fue esto, tenemos un análisis y gráficas. Estas de análisis y gráficas se usaron modelando por medio de MATLAB. Entonces, estas se usaron, estas se modelaron, estas se usaron básicamente por medio de MATLAB utilizando el número de partículas a modular, que en este caso eran 20, también las velocidades que ya habíamos sacado, la densidad de los fluidos y también del soluto, que en este caso fue la partícula,
las constantes de amortiguamiento que ya hemos sacado anteriormente, la gravedad y las posiciones iniciales que se pueden tomar. También, para poder modelar nuestras partículas, se utilizaban mayormente ciclos Ford. Entonces, en los ciclos Ford se buscaba que estas partículas, o que cada una de los ciclos Ford fuera una partícula o fuera un cierto número de partículas. Entonces, en cada ciclo se iba metiendo una fórmula que se necesitara y al siguiente ya iba haciéndose el siguiente cálculo para poder saber la modulación. Entonces, se necesitaba los códigos para poder hacer la fórmula de cada una, ya teniendo los iniciales y teniendo los que se iban calculando. Entonces podemos tener, gracias a esta modulación en MATLAB, se obtuvo las tres diferentes gráficas, como lo son aquí que están viendo, que es en la velocidad baja, la media y en la alta. Entonces se tiene eso y se puede ver muy bien que, bueno, en la velocidad baja las partículas básicamente pueden estar en cualquier lugar, pero no en sí no están sedimentadas en el fondo ni en los costados, simplemente están. En la media se va viendo ya una sedimentación más hacia el lado derecho o hacia el lado de las paredes de nuestro contenedor. A la velocidad más alta se nota ya más una ejemplificación de cómo las partículas se van sedimentando hacia la parte de los lados, a las paredes de nuestro contenedor. Entonces, así fue como básicamente nos dimos cuenta que pues, entre más velocidad la sedimentación iba cambiando, iba mejorando hacia las paredes. Entonces, como resultados y conclusiones, como análisis teórico tenemos la constante de amortiguamiento, la inercia, tanto del fluido como la total. También tenemos el torque. El torque es muy importante en esta porque tenemos como cómo las partículas se iban sedimentando cada vez más rápido o cada vez más lento dependiendo de las velocidades angulares. Entonces tenemos que en nuestro proyecto era muy importante hacer una cosa bien y luego la siguiente porque cada una dependía de la otra. Entonces, gracias a esto tuvimos resultados muy buenos, tuvimos resultados muy acertados y como conclusiones, por ejemplo, de MATLAB, dentro de las simulaciones se pueden observar el comportamiento de las partículas. Estas varían dependiendo de la velocidad y la velocidad angular. Así como se puede notar, pues anteriormente lo dije, se tiene que las partículas iban de menos sedimentación a más sedimentación a las paredes de nuestro contenedor. Entonces, pues sí, la velocidad angular aquí podemos denotar que entre más alta, pues más sedimentación hacia los lados va a tener nuestra partícula. En la energía rotacional es la mínima necesaria para utilizar en nuestro motor. Entonces, tenemos que es un dato muy razonable y muy cierto, porque pues básicamente gracias a esta energía mínima que tuvimos, pues básicamente pudimos hacer bien la sedimentación de cada uno. Entonces, en la parábola, pues el fluido tendrá una forma parabólica. ¿Por qué? Porque pues gracias a nuestro contenedor y gracias a que gracias a que nuestro fluido y nuestra centrifugadora estaba muy equilibrada, pudimos hacer ese efecto de una parábola bien. Y pues yo creo que como recomendación, pues a lo mejor el motor y las demás cosas pueden ser un poco más chiquitas, hacerlas un poco más a escala para que tengan una exactitud mejor. Pero siento que en sí todo lo que vimos y todo lo que nos ayudó fue a experimentar el cómo las velocidades van cambiando y cómo se va cambiando esta sedimentación de las partículas, no solamente en este caso, sino esto se utiliza básicamente en la vida diaria para un ingeniero.